Señoras, señores, amigos, amigas, buenas noches en esta cuarta jornada del 7º Brumario Poético, en la que intervendremos Jorgelina Piana, la joven cantante argentina que tanto nos emocionó en el anterior Brumario, el año pasado, con su interpretación de los poemas de Idea Vilariño y Mario Benedetti. Néstor Blanco, compositor musical e intérprete a la guitarra, que es el autor también de algunas de las canciones que escucharemos esta noche sobre letras de Nazim Hikmet. Y por último, Dolores Omil, Sagrario de Paz, y yo mismo, que leeremos algunos de los poemas de este extraordinario autor al que hoy rendimos homenaje. Gracias a todos ustedes por su presencia. Poema: Soy yo quien llama a tu puerta. Soy yo quien llama a tu puerta. Una por una llamo a todas las puertas. No puedo ser vista por ustedes porque los muertos son invisibles. Han pasado cerca de 10 años desde que morí en Hiroshima. Soy una niña de 7 años. Los niños muertos no crecen. Primero, mi cabello se quemó por un remolino de fuego. Mis manos y mis ojos ardieron después. Me convertí en un puñado de cenizas. Mis cenizas se esparcieron por el viento. No les pido nada para mí. Los niños que se queman como papel no pueden ni siquiera comer golosinas. Llamo a tu puerta. Llamo a todas las puertas. Denme una firma. No dejen que los niños sean asesinados y que ellos puedan comer golosinas, que no ardan sus ojos al viento. El texto que acabo de leer es traducción de un poema de Nazim Hikmet al que puso música el compositor Zulfo Livaneli y que ahora, siguiendo la versión de Joan Baez, cantará Jorgelina Piana, acompañada a la guitarra por Néstor Blanco, al que también corresponde la adaptación musical. Tosular
Sözler öldürülmesin, şeker dediğince bilsinler. El 6 y el 9 de agosto de 1945, al mismo tiempo que el presidente Truman ordenaba hacer estallar sendas bombas atómicas sobre las islas de Hiroshima y Nagasaki y dar muerte en 2 veces 3 segundos a más de 200.000 personas, un prisionero, enfermo del corazón y al borde de la muerte, abrasado por la pena, yacía en su jergón de la cárcel de Ankara, capital de Turquía. Aseguran los testigos de la matanza en Japón que tras las explosiones los cielos se cubrieron de una extraña y bella luminosidad perceptible en miles de kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando el prisionero, que llevaba 7 años dando tumbos por diversas cárceles del país, entre penalidades, torturas y vejaciones sin cuento, sintió de cerca la muerte y observó cómo brillaba una claridad de estrellas en los ojos de sus amigos muertos y que se le hacían presentes en la celda al pie del lecho. En el diario de ese día escribió: «Están ustedes aquí, junto a la cabecera de mi cama, una mano sobre otra, y las caras con un fulgor de estrellas». Llegará el día en que el antiguo prisionero, habiendo sobrevivido a las duras condiciones de su encarcelamiento, se allegue hasta Japón para contemplar los estragos causados por las bombas atómicas. Su estancia en las islas representará para él una nueva agonía, pues no alcanza a comprender cómo tanta desolación pudo haber sido llevada a cabo por mano humana y además con impunidad victoriosa. En los fantasmas que pueblan las noches de insomnio de los isleños japoneses, en los brillantes y alucinados ojos de los sobrevivientes, el antiguo prisionero reconoce aquella otra luz, aquel otro fulgor que le llamaba la muerte desde la pupila de sus amigos difuntos. Escribe entonces un primer poema. Lo escribe al dictado espiritual de una niña japonesa ya fallecida y ella también mimada por aquella luciferina claridad. Este poema es también la letra de la canción que Jorgelina nos acaba de cantar en su idioma original, el turco. A ese poema le seguirán otros sobre el mismo tema, igualmente famosos y puestos en música por célebres compositores y cantautores como Peter Seegers, Paul Robinson, Joan Baez, Los Byrds, Grupo Aquaviva, etcétera, etcétera. Como aquel poema del joven pescador que ya nunca podrá besar a su amada de ojos de almendra sin darle con ello el beso de la muerte. O el de la lluvia radiactiva que empapó de pestilencia mortífera la mar entera y cayó silenciosa sobre los barcos pescadores, convirtiéndolos en féretros náufragos y a la deriva. Sagrario lee el poema sobre las lluvias radiactivas. Cerrad bien las ventanas. No dejéis a los niños en la calle. Las lluvias llevan la muerte a las semillas. Llueve podredumbre. Hay que limpiar las lluvias. Hay que sacar brillo de nuevo a la lluvia como si fuera plata. Que las lluvias lleven de nuevo nada más que el sol a las semillas. Que los niños puedan correr de nuevo bajo la lluvia y que podamos abrir de nuevo las ventanas a la lluvia. El autor de estos poemas, como ustedes ya saben, se llamaba Nazim Hikmet. También son suyos muchos de los textos que se recitan desde hace decenas de años en los actos de repulsa a la carrera armamentística atómica y que se organizan en todo el mundo, como sucede durante las ceremonias anuales
que se celebran sobre la campa de la paz de Hiroshima, allí donde la bomba del 6 de agosto dejó su terrible cráter. Nazım Hikmet está considerado como uno de los más extraordinarios escritores turcos del siglo XX y poeta de alcance universal. Pues no solo fue el renovador más activo de la literatura turca, sino también un poeta que conmovió a millones de personas con la excelencia y sinceridad de su insumisa voz frente a toda injusticia, y siempre en favor de los humillados y ofendidos de todos los tiempos y lugares. Poco antes de su muerte, ocurrida en 1963, escribirá: «He amado lo inalcanzable en todos mis anhelos». Por más que, y añadimos nosotros, en el cerne de ese sueño inalcanzable estaba el hallazgo poético del encuentro de un ser humano con su responsabilidad esencial ante los demás, ante la libertad y la justicia, y frente a todos los males que alambran de espino las sociedades humanas. Una libertad y una justicia que él quería internacional y universal. Dice así en su autobiografía: «Hermanos, no os fijéis en mis cabellos rubios. Yo soy asiático. No os fijéis en mis ojos azules. Yo soy africano. Allá en mi tierra la sombra de los árboles no cae al pie de sus troncos lo mismo que en la vuestra. Allá en mi tierra el pan está en la boca del león, los dragones duermen al pie de las fuentes y la gente muere sin cumplir los 50, lo mismo que en la vuestra». Dejamos constancia que Nazım Hikmet, además de poeta, fue un escritor prolífico, autor de novelas, obras de teatro, guiones cinematográficos y radiofónicos, relatos, ensayos, traducciones, críticas literarias, columnas periodísticas y también un enérgico militante político, miembro durante años del Partido Comunista Turco. Sin embargo, él mismo valoraba su quehacer poético por encima de cualquier otra cosa. Nació en 1902 en la ciudad de Salónica. Su padre era un alto funcionario imperial, hijo a su vez de Nazim Pacha, un célebre poeta y gobernador de la provincia. La madre de Nazim, Celile Anim se llamaba, era una destacada pintora figurativa a la que muchos escritores de su época en Estambul consideraban su musa viva más inspiradora. Ella, también hija y nieta de Pachás, exquisitamente culta, que había estudiado en París y compartido tertulias y debates con los más importantes artistas de Montmartre, fue quien probablemente inculcó a su hijo el amor a la belleza, a la naturaleza y al prójimo. Con todo, poco o casi nada se conoce de la infancia primera y adolescencia de Nazim. Como señala su biógrafo, el poeta turco y judío sefardí Solima Salom, el mismo Nazim ayudó muy poco a sus posibles biógrafos, pues casi nada ha escrito referente a su persona. Sabemos que estudió de niño en el célebre liceo francés de Galatasaray, situado en pleno corazón de Estambul, para incorporarse después, muy joven todavía, apenas 14 años, al internado de la Academia Militar de Marina, en el que imperaba una rígida disciplina castrense muy alejada de los refinados ambientes familiar o del selecto círculo académico del Instituto francés. Fue en esta institución militar donde el muy joven Nazim, con 14 o 15 años, como antes decía, ofreció las primeras muestras de sus futuras rebeldías, probablemente como reacción al despótico régimen disciplinario y exacerbado tradicionalismo intelectual de la casta militar. Su primer poema editado lo fue cuando Nazim tenía 16 años. Y su publicación está en la base de una anécdota esclarecedora. Estaba su abuelo poeta, Nazim Pacha, rodeado de unos amigos suyos, cuando uno de ellos, esgrimiendo una revista, leyó el hermoso poema que allí se recogía, dedicado al místico sufí Mevlana Rumi, fundador de la secta de los monjes giróvagos y al que dedicamos en una ocasión una jornada de brumario poético. ¿Quién más que vuestra excelencia, declaró el lector que tenía la revista en su mano, ha podido escribir estos hermosos versos de amor al maestro Rumi?
le decía al abuelo de Nazim. Sin embargo, el anciano poeta negaba una y otra vez ser el autor del texto, por más que se sentiría honrado de firmarlos si fueran suyos, decía. Pero el Nazim Hikmet, firmante de la poesía, no era él. Ninguno de los presentes en esa reunión creía en la sinceridad del viejo, hasta que el propio jovencísimo nieto, que llevaba el mismo nombre que su abuelo, se levantó y recitó de memoria las últimas estrofas del poema. Es de imaginar el revuelo que se armó. Nadie le creía. Incluso le recriminaron su conducta. Le dijeron: has encontrado el poema entre los papeles de tu abuelo y tú lo has aprendido de memoria y ahora con desvergüenza afirmas que tú, un niño, lo escribiste. Y tu abuelo, por no avergonzarte, se calla. Furioso entonces, el adolescente sacó de su bolsillo una cuartilla y empezó a recitar. Damos vueltas y damos vueltas. En el mismo sitio comenzamos, en el mismo sitio nos apagamos. Decimos que avanzamos y es el mismo camino el que recorremos. En esta eterna oscuridad es un espejismo lo que escogimos. El estupor de los presentes fue mayúsculo, pues esta estrofa estaba escrita en lengua turca pura, es decir, en el habla popular turca, despreciada por los refinados escritores califales desde tiempos inmemoriales y que, por supuesto, era desdeñada también por el abuelo de Nazim. Nadie en aquella época, con un mínimo de sensatez por su futuro, escribiría en semejante idiolecto vulgar y zafio, pues la ortodoxia estética y los cánones de la poesía exigían utilizar como lengua literaria el otomano, compuesta de expresiones turcas, sí, pero sobre todo de árabes y persas. De este espectacular modo hace su aparición en Turquía el poeta destinado a renovar la poesía turca desde sus cimientos y a elevar la lengua y las expresiones populares al excelso lugar que se merecían entre las creaciones de la especie humana. Jorgelina y Néstor van a interpretar uno de los poemas juveniles de Nazim Hikmet titulado El gigante de los ojos azules. Un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña, que su sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera al frente un jardín con temblorosas madrecebas. El gigante amaba y gigante su mano a grandes sobras hechas, el que quería construir los muros y usar el timbre de la puerta de una casita con jardín, con temblorosas madrecebas. Gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña, pronto se cansó mimosa de tan desmesurada empresa, que no concluía un jardín con temblorosas madreselvas. Adiós, ojos azules, dijo con preciosa voltereta, el brazo de un enano rico penetró en la casa pequeña, que tenía al frente un jardín con temblorosas madreselvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza acaben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas que enfrente tienen un jardín con temblorosas
diosas madres hadas. Tras la caída del Imperio turco y la ocupación de Estambul por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, el joven Nazim, con 17 años, se sumó a los que llamaban a la rebelión contra las tropas anglo-francesas que ocupaban su país. Sus exaltados panfletos circulaban de mano en mano y los poemas eran recitados por multitud de jóvenes compatriotas que también se aprestaban a la lucha. Su fama creció con rapidez inaudita, lo que no dejó de llamar la atención a los oficiales británicos y franceses, que enseguida se propusieron buscarlo, aunque infructuosamente, para detenerlo. Logró escapar Nazim, pues avisado del peligro que corría, abandonó clandestinamente la capital, dirigiéndose entonces a Anatolia, donde Mustafa Kemal Atatürk trataba de sentar las bases del nuevo Estado turco e impulsaba desde allí la Guerra de la Independencia. Como testimonio de este peligroso y difícil viaje, pues había que sortear las patrullas de los ocupantes que vigilaban los caminos, quedan unos pocos versos juveniles de Nazim. Todavía en ellos la poesía no está depurada, víctima del ardor patriótico, pero ya se anuncia en ellos el dominio técnico del lenguaje popular y cívico, apenas reconocible en la traducción. Dice en uno de esos poemas: en nuestras frentes arde la corona de la juventud. Poco nos importa, muy poco, el cansancio. En nuestras manos el látigo de nuestra alegría. Seguimos el camino, el horizonte está ante nosotros. Lo destinaron entonces como maestro a Bolu, pero enseguida chocó con las autoridades de la ciudad, que lo acusaron de impedir que los alumnos cumpliesen con sus obligaciones religiosas islámicas, tales como el ayuno del Ramadán. Y a raíz de este enfrentamiento, fuese por voluntad propia o realmente enviado allí por los nacionalistas de Atatürk, en 1921 viajó clandestinamente a las repúblicas del Cáucaso, antes provincias del Imperio turco, pero que en ese tiempo estaban incorporándose a la naciente Unión Soviética. Por razones que aún hoy se ignoran, desde la ciudad armenia de Tiflis cambió la dirección de su viaje y llegó a Moscú, la capital de la nueva Rusia bolchevique, matriculándose en su universidad. Allí permanecerá 4 cruciales años. Enseguida su actividad literaria y cultural se multiplicó. Dirigió grupos de teatro, animó publicaciones y sociedades literarias, organizó recitales, escribió guiones radiofónicos, y en estos años su poesía se perfeccionó y adquirió algunos de los rasgos que distinguen su maestría poética. Se alejó del verso silábico y del poema rimado, utilizando por primera vez en turco el verso libre. Por otro lado, su temática se amplió desde el estrecho nacionalismo a todas las cuestiones que afectan al ser humano, en tanto que tal: el amor, la muerte, la justicia, la nostalgia, la pulsión de vivir o la exaltación revolucionaria y transformadora. El poema titulado El sauce llorón describe de modo bellísimo el amanecer de la noche. El día que muere, está representado por los caballeros que sobre alazanes de cuello espumoso y alas de viento galopan hacia el sol rojizo que se hunde en el horizonte. Entonces la noche nace, pero el poeta le pide al sauce que no llore, que no implore por el jinete sobre cuyos ojos azules, el color de los ojos de Nazim, descienden los nocturnos velos negros. La vida es en este poema, la vida es para Nazim una cabalgada furiosa hacia el sol, antes de que éste se hunda y para hundirse con él. El sauce llorón. Corría el agua reflejando a los sauces en su espejo. En el agua los sauces lavaban su cabellera. Golpeando encendidas espadas desnudas contra los sauces, los caballeros rojos galopaban hacia donde el sol se hunde. De pronto, como un pájaro tocado en el ala, un jinete herido se desplomó de su caballo. No gritó, no pidió que tornaran a los que seguían.
Solamente con los ojos llenos de lágrimas contempló las herraduras centelleantes de los caballos que se alejaban. ¡Ay, qué triste es para él no poder ya inclinarse sobre el cuello espumoso de los caballos galopantes y no blandir ya el sable tras los blandos ejércitos! El rumor de las herraduras se apaga poco a poco. Los jinetes se pierden ahí donde el sol se hunde. Caballeros, caballeros, rojos caballeros, cuyos caballos tienen alas de viento, caballos con alas de viento, caballos de viento, caballos, caballo, como los caballeros con alas de viento, la vida ha pasado. Enmudeció el agua que corre. Sombras cayeron sobre las sombras. Se borraron los colores. Velos negros descendieron sobre sus ojos azules y se inclinaron los sauces sobre sus rubios cabellos. No llores, sauce, no llores. No implores ante el espejo del agua negra. No implores, no llores. Sin embargo, 4 años después de haber llegado a Rusia, decide sorpresivamente regresar a Turquía, por más que sabe que enseguida lo detendrán al pesar sobre él una condena en rebeldía de 15 años de trabajos forzados. Pero Nazim, al igual que otros muchos militantes políticos, no ignora que había al fin triunfado en Turquía la rebelión de Atatürk y que en la nueva república se había abierto un periodo de grandes reformas, la abolición del sultanato, el nuevo Código Civil, la supresión de las clases de religión en la enseñanza pública, la institución de la enseñanza secundaria gratuita y mixta, que a su juicio y el de otros muchos necesitarán para llevarse a cabo con éxito de una amnistía general. A eso cifra sus esperanzas. Y afortunadamente todo ocurre según lo previsto. El gobierno de Kemal Atatürk declara la amnistía general y Nazim, tras una breve estancia en la cárcel, sale del presidio. Pero una vez en libertad, inmediatamente se incorpora, entre otras actividades, a la redacción del periódico del Partido Comunista Turco. Pero la suerte no dura mucho y la libertad tampoco. El periódico, considerado subversivo por los militares que se hicieron con el poder, es clausurado en 1925 y sus redactores perseguidos. Nazim Hikmet logra evitar el arresto huyendo a Esmirna y pasando a la clandestinidad. Juzgado en rebeldía, resulta de nuevo condenado a 15 años de cárcel, por lo que en septiembre de ese mismo año se escapa por la frontera hacia la Unión Soviética. El desolador ambiente político de aquel momento lo expresará Nazim Hikmet con extraordinaria dureza en un poema titulado 4 personas y 4 botellas. Les Agrario, 4 personas y 4 botellas. Una mesa redonda, 4 botellas, 4 personas y 4 copas de vino. La marca del vino, Medoc. Hay vino en la copa, no hay vino. Hay vino. 4 personas beben vino. Se vació una botella. Dijo una de las personas: mañana mi acusación será tremenda. En cuanto abra la boca, le hundo. Definitivamente será ahorcado. Se vaciaron 3 botellas. Contestaron las 3 personas. Contestaron las 3 bocas. Definitivamente le colgaremos. Una mesa redonda. Se vaciaron las 4 botellas y las 4 personas. Nazim regresó a Turquía en 1928 sin pasaporte y tras pasar 6 meses en prisión se dedicó a escribir poemas, novelas, relatos, como antes decía. Pero todos ellos, y por su contenido, enseguida causaron un gran revuelo en los medios intelectuales y políticos. Fue en 1929 cuando inició la publicación de una serie de artículos titulada Derribemos a los ídolos, en los que atacaba a las más importantes figuras literarias del momento,
acusándolas de hacer una poesía y una literatura ancladas en la banalidad, en el formalismo poético y el uso y abuso de un lenguaje cortesano, adulador, cuando no grandilocuente y cursi. Esos artículos marcarán todo el porvenir de Nazim Hikmet, pues la reacción de los jerarcas de la cultura literaria, que también disfrutaban de importantes cargos en la administración, resultó de una virulencia y de una insidia extremas. Fuese por celos o por la vanidad herida, en cualquier caso por la penosa mediocridad aduladora del poder de tales personajes, el caso es que acusaron al escritor de toda clase de delitos y de infamias. Cuando no tergiversaban hechos, como la estancia en Rusia y sus actividades, simplemente se inventaban episodios y anécdotas en las que Nazim aparecía, tanto ante la sociedad como a los ojos de las autoridades, como un desalmado, como un traidor a la patria. De este modo, una polémica literaria sobre la función y realidad de la poesía, iniciada con absoluta honestidad por Nazim Hikmet, derivó en un acoso político-judicial en toda regla. Como diría Solimán Salom, para los adversarios de Nazim no se trataba solamente de una cuestión literaria. Para ellos, Nazim no intentaba solamente ridiculizar a las mayores glorias nacionales y derribar a unos maestros de la literatura o de las artes. Lo que pretendía era derribar el orden establecido, el respeto a los mayores y la verdad social aceptada. Y lo que empezó siendo una querella de modernos y clásicos se convirtió pronto en una polémica de política interna y externa de personas y de personalidades. Y el que quería derribar a los ídolos se convirtió pronto en el hombre que debe desaparecer. En primer lugar, se le cerraron las puertas de todas las revistas y las editoriales, de modo que para sobrevivir se vio obligado a escribir anónimamente guiones para la naciente industria cinematográfica turca. Los directores y productores de cine fueron los únicos composibles que le ayudaron económicamente, si bien no tuvieron otro modo de hacerlo que imponerle a Nazim la exigencia de camuflar su autoría tras una interminable lista de seudónimos irreconocibles para sus adversarios. Pero a sus enemigos no les bastó con condenar a la miseria al escritor y a su familia, pues no había caso de lograr que él se sometiese. Intrigaron entonces para llevarlo de nuevo a la cárcel, y así lo hicieron en 1933, cuando fue nuevamente detenido y encarcelado, ahora acusado de asociación ilegal y derribar a la autoridad, intento de derribar a la autoridad. Tardará casi 2 años en salir de entre rejas, al acogerse en 1935 a una nueva amnistía general. Pero al salir de prisión, Nazim seguía siendo el mismo rebelde que cuando entró. Fragmento del poema épico Himno de los que beben al sol, escrito en esa época. Himno de los que beben al sol. Perdón, himno de los que beben el sol. Esto es un himno, el himno de los que beben el sol en cuencos de barro. Esto es una trenza de fuego que se retuerce. Arde como una antorcha sangrienta y roja en las frentes morenas de los héroes con desnudos pies de cobre. También yo he visto a estos héroes, también yo enrollé aquella trenza, también yo atravesé junto con ellos aquel puente que lleva al sol. También yo me he bebido el sol en cuencos de barro, también yo canté aquel himno. Nuestros corazones sacaron su fuerza de la tierra. Separamos nuestros brazos rasgando la boca de los leones de dorada melena. Saltamos, montamos sobre el viento de rayos. Las águilas, arrancadas con piedras de las piedras, baten la luz con sus alas o estrellas, y jinetes con puños de fuego fustigan a sus caballos desbocados. Es una marcha hacia el sol. Capturaremos al sol. Ya llega la captura del sol. Jorgelina y Néstor interpretarán la canción, el poema Soy yo quien llama a tu puerta.
Voy a decirte una cosa de capital importancia. El hombre cambia de gustos cuando cambia de lugar. Aquí me gusta dormirme, me gusta terriblemente, porque con su mano amiga viene el sueño a abrir mi celda o derriba las paredes que me impiden escapar. Voy a decirte una cosa de capital importancia. El hombre cambia de gustos cuando cambia de lugar. Yo me dejo ir por el sueño como la luz se desliza sobre las aguas del mar. Yo me dejo ir por el sueño como la luz se desliza sobre las aguas del mar. Son magníficos mis sueños, siempre estoy en libertad. Allí es claro y lindo el mundo, nunca en un sueño a sí mismo me arrastraron a prisión y sufrí esa sensación de caer por un abismo. Qué terrible el despertar. Dirá usted no, mujer mía, para distinguir y dar al sueño lo que es de sueño tengo bastante valía. Yo me dejo ir por el sueño como la luz se desliza sobre las aguas del mar. Yo me dejo ir por el sueño como la luz se desliza sobre las aguas del mar. Son magníficos mis sueños, siempre estoy en libertad. En 1935 escribió su famoso poema narrativo Cartas a Taranta Babu, sobre la invasión de Etiopía por las tropas de Mussolini. No es bien conocido si los poemas fueron escritos antes o después de salir de prisión, por más que la fecha que les pone una vez publicados, agosto de 1935, su autor ya está en libertad. Desde su llegada al poder Mussolini, había proclamado que el fascismo italiano crearía un imperio sobre los retales de África que habían sido hasta el momento desdeñados por británicos, franceses, belgas y alemanes. Cada uno de estos países europeos y colonialistas había llevado el horror y el expolio inhumanos al martirizado continente africano y continuaban realizándolo cada día con una explotación y misericordia. Desde diciembre de 1934, las tropas de Mussolini, interpretando los tratados fronterizos a su conveniencia, entraron cada vez más dentro del territorio de Etiopía, una de las pocas naciones africanas que se mantenía, siquiera fuese formalmente independiente. Las protestas de Etiopía ante la Sociedad de Naciones de nada valieron, al considerar Gran Bretaña y las otras potencias europeas que de momento convenía más estar a bien con Mussolini que preocuparse por el atropello y la carnicería que se estaban anunciando. En 1935, 100.000 soldados del ejército italiano, bien pertrechados y equipados con el armamento más sofisticado del momento, con ametralladoras, armamento pesado y aviones bombarderos, entraron en Etiopía sin aviso previo y sin siquiera una declaración formal de guerra. Frente a ellos, los gobernantes etíopes arrastraron hasta los campos de batalla a decenas de miles de campesinos, unos pocos mal armados con carabinas y los más portando lanzas y jabalinas. Lo que siguió a esa invasión y hasta la victoria final del fascismo un año más tarde representó un horror interminable. Si toda guerra es un crimen, fue en Etiopía donde las tropas fascistas cometieron todos los crímenes de guerra imaginables en el momento, por más que prohibidos por la Convención de Ginebra. Miles de personas etíopes fueron bombardeadas con gas mostaza, cientos de aldeas fueron arrasadas a sangre y fuego,
Incluso las ambulancias y hospitales de la Cruz Roja etíope fueron asaltadas y su personal sanitario, enfermos y heridos, brutalmente ejecutados. Pero baste una sola cifra para dar cabal medida de la tragedia. La población etíope pasó de 16 millones de personas antes de la invasión a menos de la mitad en un plazo de 5 años, lo que le valió a Mussolini, entre otros muchos vítores, la bendición amorosa del Papa Pío XI, la proclamada admiración de Winston Churchill o el cachete cómplice de la Sociedad de Naciones. Nassim Hamed, recién salido de la prisión en la que le habían metido sus enemigos, no pudo ni quiso callarse ante esta carnicería, ante esta salvajada exigida por el orden internacional, eso que hoy llamamos la comunidad internacional. Escribió entonces uno de sus libros poéticos más famosos, el titulado Cartas a Taranta Babu. Leeremos 3 de esas cartas. Primero, Sagrario, primera carta a Taranta Babu. He recibido hace unos días una carta y un paquete de un compañero italiano. Este, no pudiendo utilizar en su país su lengua materna como le apetece, se interesó por las lenguas asiáticas y africanas. No quiero escribir su nombre, esto sería comprometido para él, pero reproduzco textualmente más abajo su carta. Roma, 5 de agosto de 1935. Primera carta a Taranta Babu. 25ª hija de su padre, tercera esposa mía, mis ojos, mis labios, Taranta Babu. Te envío esta carta desde Roma sin poner en ella nada más que mi alma. Sobre todo, no te molestes por no haber encontrado en esta, la ciudad de las ciudades, un regalo más lógico que mi alma. Taranta Babu, esta es la 10ª noche que hundo mi cabeza en el fondo de los libros dorados y leo el nacimiento de Roma. Delante, una esquelética loba. Detrás, rollizos y desnudos, Rómulo y Remo se pasean por mi cuarto. No llores, Taranta Babu. Este Rómulo no es aquel señor Rómulo, vendedor de collares azules en el mercado de Ual, que le pega en pleno día a aquella hermana tuya con los pechos como 2 brevas. Este es el primer romano, el rey Rómulo. Remo y Rómulo, los gemelos de Silvia, nietos de Venus. Sin reparar siquiera en sus lágrimas, les dejaron y abandonaron al pie de un monte. Ni laurel en la frente, ni sandalias en sus pies. Y como entonces no se pintaba de verde a Abisinia y no estaba fundado el Banco di Roma, Rómulo y Remo, una mañana temprano, al pie de la montaña. ¿Y qué hacemos? ¿En qué nos ocupamos?, se preguntaron. Y encontraron a la loba con sus cachorros. Mataron a los cachorros y se dieron un buen banquete con la leche de la madre loba. Y luego fueron y fundaron Roma. La fundaron, pero resultó pequeña Roma para los dos. Y una noche, por haber atravesado sin darse cuenta la piedra fronteriza de la ciudad, arrancó Rómulo la cabeza a su hermano Remo. Así ocurrió, Taranta Babu, así está escrito en los libros dorados. Hay en los cimientos de Roma cubos llenos de leche de loba y algo de sangre fratricida. Segunda carta a Taranta Babu, la que lleva en su cuello un collar de 3 filas hecho con dientes de mono azul, que vive bajo el cielo como un pájaro de plumas rojas y sobre la tierra como el agua que corre, cuyas palabras son espejos de cobre de mis palabras y sus ojos de mis ojos, madre de mi 3ª hija y de mi 5º hijo varón. Taranta Babu, ya no queda ninguna puerta a la que no haya llamado todos estos meses, calle a calle, fragua a fragua, paso a paso.
En Roma he buscado a Roma. Aquí, los grandes maestros ya no tallan el mármol como un tejido de seda. Ya no soplan los vientos de Florencia. Ya no se escuchan los cantos de Dante Alighieri. Ni se admira el rostro pintado de Beatriz. Ni se besan las manos dignas de ser besadas de Leonardo da Vinci. Miguel Ángel es un presidiario encadenado en los museos y de su cuello pálido colgaron a Rafael en la pared de una catedral. Hoy, en las grandes y anchas avenidas de Roma, no hay más que una sombra sangrienta, apoyada como un hacha de 2 filos contra los bancos de hormigón. Para un César, cortando a cada paso la cabeza de un esclavo, abriendo a cada paso una tumba. Roma, no preguntes, quo vadis, Roma. Está tan claro como el sol de nuestra tierra. Calla, Tarantababu, cállate, con amor, con respeto, riendo, gritando. Escucha y mira. Espartaco rompe sus cadenas en los arrabales de Roma. Duodécima carta a Tarantababu. Ya vienen, Tarantababu, ya vienen para matarte y destriparte. Ya vienen para ver cómo se retuercen tus intestinos en la arena como serpientes hambrientas. Vienen para matarte, Tarantababu, a ti y a tus cabras. Y eso que ni ellos te conocen ni tú a ellos, ni tus cabras han invadido sus praderas. Vienen, Tarantababu, unos de Nápoles, otros del Tirol, unos se han quedado sedientos de miradas tiernas y otros de manos cálidas. Ejército a ejército, batallón a batallón, compañía a compañía y sin embargo uno a uno, atravesando los mares y los buques los han traído a la muerte como si los llevasen a una boda. Ya vienen, Tarantababu, ya vienen envueltos en una llama ardiente, vienen y plantan su bandera en el techo de paja de tu casa de tierra. Aunque regresen un día los que vinieron ahora, el tornero turinés que dejó en Somalia su sangriento brazo derecho ya no podrá bordar como seda sus barras torneadas. Con sus ojos ciegos el pescador siciliano ya no podrá ver la luz de los mares. Y ya vienen, Tarantababu, esos que fueron enviados para morir y matar, el día en que regresen, después de colgar cruces de hoja de lata en sus vendajes ensangrentados, subirán las acciones y las obligaciones en la bolsa de la Roma grande y justa. Y detrás de los que se fueron, nuestros nuevos amos vendrán para despojar a nuestros muertos. Jorgelina y Néstor interpretarán La niña de Hiroshima. Soy yo quien mueve de allí, golpeando todas las puertas. No os asustéis si no me veis, ahora que ya estoy muerta. 7 años de niñez, Hiroshima fue hace 10. Estoy igual que aquella vez. Si mueres dejas de crecer como un retazo de papel. Todo mi cuerpo se encendió y en un minuto nada más. Cenizas en el viento. La 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 la. La 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 la
caramelos de limón. Desde que desaparecí, solo quedan recuerdos. 7 años de niñez, Hiroshima fue hace 10. Estoy igual que aquella vez, si muero dejas de crecer, como un retazo de papel. Todo mi cuerpo se encendió, y en un minuto nada más, cenizas en el viento. La 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 la. Cenizas en el viento. Tras la publicación de Cartas a Atalanta Babu, la polémica que enfrenta Nazım Hikmet con los más famosos escritores de la Turquía oficial y sobre todo con sus enemigos políticos y militares se recrudece extraordinariamente. Hay que tener en cuenta que en la Turquía del siglo pasado, fiel en esto a sus tradiciones seculares, los escritores elegidos para ser famosos y encumbrados formaban parte del aparato del poder y por su sumisión a las reglas tradicionales poéticas, literarias o artísticas solían ser premiados con altos cargos como funcionarios gubernamentales. Tal era el caso, por ejemplo, del propio abuelo poeta de Nazım Hikmet. El tradicionalismo literario, en los más de los casos, era simple y llanamente acatamiento del orden político y económico que a ellos les premiaba mientras a la población la explotaba. A consecuencia de todo ello, se formó contra Nazım Hikmet una intriga que culminó con una nueva condena, esta vez a 28 años y 4 meses de prisión por sedición. Pasará 13 años y medio en la cárcel que se sumarán a los padecidos con anterioridad. La acusación, el proceso y la condena no fueron otra cosa que una mascarada trágica, una confabulación. Acusaron a Nazım de querer sublevar a la marina de su país, pues en las taquillas de unos cadetes de la Armada habían encontrado libros escritos por Nazım Hikmet. No importó a los jueces y militares que los libros de Nazım se editaban, distribuían y vendían en Turquía con plena libertad y legalidad. Pero para asegurarse el fallo condenatorio, sus jueces celebraron la parodia judicial en un barco de guerra e impidieron que Nazım pudiese hacer llegar al país las condiciones en las que estaba siendo juzgado y lo encerraron en el cuarto de letrinas del barco. En la prisión de Bursa conoció entonces a otros jóvenes escritores, amigos que serán para siempre amigos de él. Durante su permanencia en prisión contrajo matrimonio por segunda vez y en la cárcel escribió sus poemas los poemas y su obra más ambiciosa, que se titulaba Paisajes humanos de mi país, en la que se proponía retratar a su pueblo en diferentes momentos históricos. De este largo periodo como prisionero queda como testimonio de la extraordinaria y tenaz humanidad de Nazım Hikmet algunos de los poemas carcelarios más significativos del siglo XX. Ni que decir tiene que la gran mayoría de sus manuscritos de la cárcel no pudieron ser publicados hasta muchos años después, pues desde su condena todas sus obras habían sido prohibidas y retiradas de las librerías. Con todo, Nazım logró hacer llegar clandestinamente algunos poemas y textos a sus amigos que estaban en libertad y que los distribuían también clandestinamente o disimulados como anónimos o bajo seudónimo. El castigo en celdas llega a ser tan terrible que el prisionero alcanza la felicidad con tan solo un rayo de luz. Lee Sagrario, poema Cárcel de Ankara, número 3. Hoy es domingo. Hoy, por primera vez, me sacaron al sol.
Y yo, por primera vez en mi vida, extrañado de ver que el cielo está tan lejos de mí, tan azul, tan inmenso, me quedé inmóvil. Luego, respetuosamente, me senté en la tierra, apoyé mi espalda contra la pared. En ese instante, nada de hundirme en las olas. En ese instante, nada de lucha, de libertad, de esposa. La tierra, el sol y yo. Soy feliz. En 1948 sufre en la cárcel una angina de pecho que lo lleva a las puertas de la muerte. A este suceso se refiere el poema que leerá Dolores O'Mill a continuación. Angina de pecho, 1948. Si la mitad de mi corazón está aquí, doctor, la otra mitad está en China, con el ejército que baja hacia el río Amarillo. Además, doctor, todas las mañanas al amanecer, mi corazón es fusilado en Grecia. Además, cuando los presos se hunden en el sueño, cuando los últimos pasos se alejan de la enfermería, mi corazón, doctor, se va. Se va hasta una vieja casa de madera en Estambul. Además, doctor, en estos 10 años, con las manos sin nada que ofrecer a mi pobre pueblo, apenas una manzana roja, mi corazón. Es por todo eso, doctor, y no por la arterioesclerosis, la nicotina, la prisión, que tengo esta angina de pecho. Yo miro la noche a través de los barrotes y a pesar de todos estos muros que me oprimen el pecho, mi corazón palpita con la estrella más lejana. Los 15 años de cárcel representarán otras tantas heridas en el pecho de Nazim Hikmet, pero ninguna de ellas, ni todas ellas juntas, lograrán impedir que su corazón siga latiendo y la vida se imponga. Poema Mi corazón. 15 heridas hay en mi pecho. 15 puñales de mango negro se clavaron en mi pecho. Mi corazón sigue latiendo. Seguirá latiendo mi corazón. 15 heridas hay en mi pecho. Negras serpientes escurridizas, las aguas oscuras envolvieron mis 15 heridas. Ahora me quiere el mar negro, ahogarme quieren las negras aguas sangrientas. 15 puñales de mango negro se clavaron en mi pecho. Pero mi corazón sigue latiendo. Seguirá latiendo mi corazón. 15 heridas hay en mi pecho. Por 15 sitios atravesaron mi pecho. Pensaron que de tristeza dejaría de latir mi corazón. Pero mi corazón sigue latiendo. Seguirá latiendo mi corazón. 15 llamas ardieron en mis 15 heridas. 15 puñales de mango negro se rompieron en mi pecho. Como una bandera ensangrentada, mi corazón sigue latiendo. Seguirá latiendo. Gracias a una importante campaña internacional para pedir su liberación y la declaración por Nazim de una huelga de hambre, es amnistiado en 1951. El primero en denunciar en Turquía la injusta y dramática situación de Nazim fue otro poeta, Ahmet Emin Yalman, quien en agosto de 1949 logró publicar en la prensa varios artículos que no dejaban lugar a dudas sobre la criminalidad con que habían actuado quienes habían llevado a Nazim a su situación actual. Al mes siguiente se creó un comité, primero en Turquía y después internacional, para la liberación del poeta y la difusión de su obra. Pronto llovieron de todas partes las protestas, de la UNESCO, de la Liga de Derechos Humanos, de asociaciones internacionales, de multitud de artistas, escritores y poetas como Tristan Tzara, Picasso, Paul Robinson, Pablo Neruda, Rafael Alberti, Nicolás Guillén. Nada parecía, sin embargo, conmover a sus carceleros, y el 7 de abril de 1950, Nazim Hikmet inicia una huelga de hambre
a la que se sumaron otros escritores turcos también encarcelados. Esa primera huelga de hambre duró tan solo 3 días, ya que enfermo del corazón como estaba, tuvo que ser hospitalizado de urgencia y en el hospital le prometieron que sería inmediatamente liberado. Sin embargo, no fue así. Por el contrario, nada más resolver los médicos la urgencia, quisieron trasladarlo a un nuevo penal. Comprendió Nazim que lo habían engañado y decidió entonces reiniciar la huelga de hambre el 1 de mayo. 9 días más tarde tuvo que ser de nuevo hospitalizado. Y ese mismo día, su anciana madre, casi ciega y apoyada en unas muletas, se situó en el puente Gálata de Estambul, esgrimiendo en sus manos un cartel en el que podía leerse: mi hijo Nazim Himmet, condenado injustamente, está en huelga de hambre. Yo también quiero morir y permanezco día y noche sin comer. Los que quieran salvarnos, que pongan sus direcciones en este cuaderno y firmen. Su madre, la pintora Celil. El 12 de mayo otros poetas se suman también a la huelga de hambre y comenzaron a llegar a las autoridades cientos de telegramas procedentes de todo el mundo mientras Nazim se moría. Por fin, el 19 de mayo, le confirman que enseguida será puesto en libertad al amparo de una nueva amnistía general que afectaría a miles de presos más y que en realidad era para encubrir la amnistía que a él afectaba. Tantas penalidades y largo cautiverio en el exilio, sin embargo, no doblegaron a Nazim. El hombre que anda. Poema escrito en ese momento. Alta su frente, su bufanda roja al viento, anda. Anda paso a paso, anda lenta, pesadamente anda. El viento ruge como el mar, sopla el mar como el viento y corren las luces por todas partes como estrellas que se deslizan. Llegan voces de las profundidades, de las lejanas orillas del corazón. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿A dónde? Vuelve, mi amor, vuelve, hermano mío, vuelve, tú, el hombre de la casa, vuelve. Él sigue andando, cantando una marcha fúnebre enardecida de luz. Él sigue andando con su pecho que asciende y desciende como un barco rodeado de olas. Anda paso a paso, anda lenta, pesadamente anda. Probablemente nunca más acariciará los rubios cabellos de su hermana que cosía sentada en sus rodillas. Probablemente nunca más se tumbará al pie de la jara. Ya nunca le contemplará como se contempla el camino que va hacia el sol. Él anda, sigue andando con pasos anchos y firmes atraviesa los caminos. Se le mueven los brazos como 2 mazos pesados. Tiene el pecho hinchado como un escudo. Ya no oye al fin las palabras de los amigos enfermos y cojos que esperan siempre la noche sentados alrededor de la misma mesa de madera. Son palabras que gotean en el corazón como esencia de claveles. Como 2 puñales desnudos, hunde sus ojos en su cara y avanza hacia el enemigo. Anda paso a paso, anda lentamente, pesadamente anda. Tras su liberación continuaron las dificultades, pues el rencor de sus enemigos no solo no había disminuido con el castigo impuesto, sino que crecía al saberlo en libertad y que se mantenía indócil y rebelde. El colmo de la infamia llegó el día en que un avergonzado y anónimo soldado llamó a la puerta de la casa de Nazim para decirle que debería acudir a una oficina militar próxima, pues se le llamaría a filas para cumplir el servicio militar. Todo el mundo en Estambul sabía lo que le había ocurrido al escritor Sabahattin Ali, quien también preso durante largo tiempo, una vez en libertad por cumplimiento de su condena, fue movilizado y asesinado por la espalda en aplicación de la ley de fugas. Nazim, sin confiarse a nadie, planeó entonces su huida. A finales de junio de 1951 logró atravesar clandestinamente la frontera. Ya nunca podrá volver a su amado país. Despojado de su nacionalidad turca, terminó su vida en el exilio como ciudadano polaco. Murió de un ataque al corazón en Moscú. Da una idea del ensañamiento de los enemigos de Nazim Himmet el hecho de que tras su huida
las autoridades militares no dejaron salir de Turquía ni a su mujer ni a su hijo. Su propia mujer había ido a pedir su salida al ministro del Interior y éste le había respondido de la siguiente forma: no saldréis de Turquía ni tú ni tu hijo. Queremos que él sufra y muera de no estar con ustedes. Tú, mujer, le seguirás a la tumba poco después, y este niño quedará en nuestras manos para que lo enseñemos a odiar a su padre. Jorgelina y Néstor interpretarán el poema Quinto día de la huelga de hambre. Si no consigo expresar lo que os quiero contar, me tendréis que disculpar. Me duele la cabeza, no es el alcohol, Señor mío, está vacía mi mesa. No estoy de verdad en huelga de hambre, hermanos de aquí y de allá. Estoy tirado en el césped en esta noche cabal. Si no consigo expresar lo que os quiero contar, me tendréis que disculpar. Y los ojos vuestros me miran de cerca mientras vuestra mano sujeta la mía, como de mi madre, como de mi amada, como de mi vida. Si no consigo expresar lo que os quiero contar, me tendréis que disculpar. Hermanos míos, yo no me quiero morir, mas si soy asesinado, mi vida de proseguir. En la grave voz de Robson o en el trazo de Picasso, en el acto del Aragón o en la risa de un hermano. Hermanos míos, yo no me quiero morir, mas si soy asesinado, mi vida de proseguir. En la grave voz de Robson o en el trazo de Picasso, en la canción de Aragón o en la risa de un hermano. A decir verdad, a rienda suelta soy feliz. Blas de Otero dedicó al poeta turco, en estos momentos, sus cartas y poemas a Nazim Hikmet, incluido en su poemario titulado en castellano, que fue inmediatamente prohibido por la censura franquista. Cuando más de 10 años después Blas de Otero intentó de nuevo burlar a los censores con la publicación de su antología Expresión y Reunión, estos volvieron a suprimir el poema dedicado a Nazim Hikmet. Lo leemos esta noche. Cartas y poema a Nazim Hikmet. Puesto que tú me has conmovido en este tiempo en que es tan difícil la ternura, y tu palabra se abre como la puerta de tu celda frente al mármara, rasgo el papel y de hermano a hermano hablo contigo. Acaban de sonar las 9 de la noche y hablo contigo de cosas que no existen. Dios está escuchando detrás de la puerta de tu celda, cedida por amor al hombre. Nazim Hikmet, quédate con nosotros. Que tu palabra entre las rejas de esta vieja cárcel, alzada sobre el Cantábrico, que golpea en España como una espada en el campo de Dunlupinar, que los ríos la rueden hacia Levante y por Andalucía se extienda como un mantel de tela pobre y cálida sobre la mesa de la miseria madre. Te ruego te quedes con nosotros. Es todo lo que podemos ofrecerte. 19 años perdidos,
peor que perdidos, gastados, más que gastados, rotos dentro del alma. Ten misericordia de mi espuria España. Nunca oíste mi nombre ni lo has de oír acaso. Estamos separados por mares, por montañas, por mi maldito encierro. Voluntario a fuerza de amor, soy solo poeta. Pero en serio, sufrí como cualquiera, menos que muchos que no escriben porque no saben, otros que no hablan porque no pueden, muertos de miedo o de hambre. Aquí decimos, a falta de pan, buenas son tortas, y se cumplió. Pero habla, escribe tú, Nazim Hikmet, cuenta por ahí lo que te he dicho, háblanos del viento del este y la verdad del día. Aquí, entre sombras, te suplico, escúchanos. Nazim responde enseguida a la solicitud de Blas de Otero, a quien llamará hermano mío, y escribe 2 poemas. En ellos le recuerda al poeta cómo la enérgica lucha del pueblo español contra el alzamiento militar y el fascismo franquista fue compartida con ilusión y admiración por millones de personas que en ese momento y en todo el mundo también luchaban por una sociedad mejor y acabar de una vez por todas con la inmisericordia explotación a que estaban sometidos los trabajadores y campesinos de todo el orbe. Para esas personas, que en el año 1962, año en que Nazim escribe el poema, ya tienen 60 o más años, si es que no han muerto, las huelgas de los mineros asturianos y de los obreros metalúrgicos del Cantábrico de ese momento les devuelven con la esperanza, les devuelven su juventud. Y con la juventud un destino que en definitiva no ha cambiado ni cambiará. Poema España de Nazim Hikmet. Hermano mío, Blas de Otero, he escrito una poesía en respuesta a la tuya, pero ahora te envío otra más digna de ti. Algunos de nosotros ya tienen 60, otros más, otros hace mucho que no son más que un puñado de huesos. España es nuestra juventud. España es una rosa de sangre abierta en nuestro pecho y España es nuestra amistad en la oscuridad de la muerte. España es nuestra amistad a la luz de la invencible esperanza y los grandes olivos desgarrados y la tierra amarilla y la tierra roja y agujereada. Algunos de nosotros ya tienen 60, otros más, otros hace mucho que no son más que un puñado de huesos. Madrid cayó en 1939. Desde entonces hasta hoy, por cuántas cosas agradables o tristes ha pasado la humanidad, en el 39 cayó España. En el 62, las minas de Asturias nos llega su voz colérica y cálida. La luz de nuestra esperanza no puede ser vencida en Bilbao. España fue nuestra juventud. España es nuestra juventud. España es nuestro destino. Cuando comienza su exilio, que no acabará hasta el día de su muerte, la actividad política y de denuncia social cobran fuerza en su poesía, que no cae nunca en el superficial prosaísmo, como acabamos de ver, ni en la retórica que amenazan al escritor comprometido con una causa. Todo lo contrario. En el caso de Hikmet, la palabra es siempre el vocablo llano y coloquial, la forma sintáctica es simple, en absoluto barroca, pero el ritmo y la tensión conceptual y musical del conjunto resultan de una belleza tan extraordinaria como conmovedora. Todo el dolor de una injusticia, toda la compasión solidaria más sublime caben en unos versos de Nazim Hikmet que a fuerza de ser sinceros son naturales, son puros y diamantinos. Les Agrario, El Pozo Gaya, 1962, un año antes de su muerte. En el pueblo de Seydi Fakili, las mujeres se alinean una detrás de otra para sacar agua del pozo. Se atan una detrás de otra con una sola cuerda para sacar agua del pozo Gaya. Sacan agua las mujeres de la edad de piedra a 30 metros bajo tierra. El sol cae sobre la tierra muerta. El agua duerme oscura y turbia a 30 metros de profundidad. Las mujeres sacan agua
atadas una detrás de otra con una sola cuerda. No es el cansancio. Esto es algo más que cansancio y tristeza y desesperanza y hambre. Sé que no sufrieron algo tan maldito desde que los humanos son humanos, los bueyes son bueyes, las herramientas son herramientas. Las plagas acabaron con el grano, los empleados de banca en la terraza del café. La tierra está muerta. El agua duerme oscura y turbia a 30 metros de profundidad. No se pudieron pagar las 15 liras de tasa anual. En el pueblo de Seydi Fakili las mujeres sacan agua del pozo Gaya. Despierta, mi Anatolia, despierta de tu sueño de muerte. Pero el exilio, en todo caso, pero en particular sobre personas como Nazim Hikmet, que aman profundamente a su país y a su pueblo, que hunden sus raíces, las raíces de su personalidad poética en la tierra que les vio nacer y en las palabras y en las canciones de los suyos, en estos casos decimos, el exilio quema por dentro y desangra el alma. Poema en el restaurante Astoria de Berlín. En el restaurante Astoria de Berlín había una camarera, una chica como una gota de plata. Por encima de las bandejas repletas me sonreía. Se parecía a las chicas de mi perdido país, pero no sé por qué a veces tenía ojeras. No tuve suerte. No pude sentarme en las mesas que ella atendía. Ningún día se sentó en las mesas que yo atendía. Era un hombre entrado en años. Parecía como si estuviera enfermo. Tomaba comida de régimen. Estaba muy triste y me miraba, pero no sabía alemán. 3 meses vino a desayunar, comer y cenar. Luego desapareció. Puede que volviera a su país o que no volviera y haya muerto. Poco después de escribir este poema, Nazim Hikmet, apátrida a la fuerza, con un pasaporte polaco en el bolsillo, muere enfermo de haber vivido con intensidad y valor la hora que le tocó en suerte. Muere como el jinete caído en el primer poema que hemos leído, El Sauce Llorón. Llegamos a los minutos finales de esta jornada de brumario poético. Ya en la década de los 50, Nazim Hikmet escribió un tríptico que tituló Acerca del vivir. En la primera hoja de ese tríptico se encuentra una de las estrofas más conmovedoras de Nazim, pues resume de algún modo la sabiduría que dio sentido a la extraordinaria aventura de su propia vida. Dirigiéndose a un desconocido lector, dice: Se enfriará este mundo una estrella entre las estrellas. Por otra parte, una de las más pequeñas del universo, es decir, una gota brillante en el terciopelo azul, es decir, este inmenso mundo nuestro. Se enfriará este mundo un día, algún día se deslizará en la ciega tiniebla del infinito, no como una bola de nieve, no como una nube muerta, como una nuez vacía. Desde ahora mismo se ha de sufrir por todo esto. Ha de sentirse su tristeza desde ahora. Tanto ha de amarse el mundo en todo instante, se le ha de amar tan conscientemente que se pueda decir, he vivido. Es decir, hasta tal punto y de tal manera has de vivir que aún teniendo los brazos atados a la espalda y la espalda pegada al paradón, o bien llevando grandes gafas y luciendo bata blanca en un laboratorio, has de saber morir por los hombres. Y además, por hombres que quizá nunca viste. Y además, sin que nadie te obligue a hacerlo. Y además, sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Jorgelina Piana y Néstor Blanco cerrarán este homenaje al gran escritor interpretando la composición de Néstor
Al partir me quedan cosas por acabar. Poema de Nazim Hikmet. Cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir, al partir me quedan cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir. Si bien sabe una gacela de la sucia mano de un cazador, su cuerpo fue lacerado, así que fue en vano mi operación. Cogí la fruta más grande de la rama alta del árbol mejor. Por no poder desgarrarla, no pude probarla, no sé su dulzor. Al partir me quedan cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir, al partir me quedan cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir. Me reuní con las estrellas y no las pude contar. Saqué agua de la fuente y no la pude tomar. Puse rosas de una en una con cuidado en la bandeja, pero los cuencos de piedra nunca conseguí tallar. Al final me doy cuenta de que al irme mil cosas amadas esperan por mí. Al partir me quedan cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir, al partir me quedan cosas que acabar. Al partir, al partir, al partir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecidos estamos de participar en esta segunda ocasión para la Fundación Cuña Casas Bellas en homenaje a Nazim Hikmet. Muchísimas gracias de verdad. Muchísimas gracias.